En nuestro saludo de la semana a los nuevos suscriptores saludamos a William Monterrosa, Carolina Martínez, IRLM77, Rodrigo Godoy, Fabio Torres, Eisor Orterrego Caicedo, José Luis Pineda, Mari J.M., Lisbeth Miranda, Richie Jaimes Esquezada, Viviana A. Alves, María Elena, Génesis Burgos, Camelia Andrea Fariño Álvarez. A todos, mil gracias por unirse a nuestro canal y no olviden activar la campanilla para recibir el saludo de la... Establecer una conversación con adolescentes es todo un reto, debido a que muchas veces no conocen lo que desean o lo que quieren o la situación vivida. Muchas veces pareciéramos que estuviéramos hablando con una máscara o ellos nos ven así. Hoy, en nuestro podcast hablaremos la primera entrevista psicológica con adolescentes. Bienvenidos. Antes de iniciar la temática, es importante aclarar o dar una definición de lo que se conoce como una entrevista. La entrevista es un instrumento psicológico en el que un profesional entrevistador establece una conversación con un paciente, un candidato o un entrevistado. Es un proceso intersubjetivo en el cual se reduce la subjetividad del entrevistador al ser una persona profesional y éticamente para elucidar las pautas o conductas manifestadas o latentes, o ya sea consciente e inconsciente el entrevistado en el entendimiento de que el entrevistador sabe que es consciente de los objetivos de la entrevista. Además de que posee un conocimiento pleno de alguna o varias teorías de la personalidad. Hay que enfatizar algo previo. La entrevista es un proceso técnico profesional del cual el entrevistador tiene conciencia clara, dado que durante la entrevista se llevan a cabo procesos de comunicación manifiestos y latentes, que también podríamos llamar conscientes e inconscientes. El observar. La observación física, realizada de manera metodológica, se debe hacer de arriba a abajo, empezando por cabeza, siguiendo por el tórax, extremidades superiores, extremidades inferiores. La lateralidad se hace de la izquierda a derecho y luego se va a ver la forma de caminar, la forma de sentarse y la forma de hablar. También se debe tener en cuenta las congruencias o sus incongruencias. El adolescente va a desplegar todo su funcionamiento intrapsíquico, ya sea que la situación sea típica para él y que le genere ansiedad, o por ello sus defensas serán más evidentes y sus temores se expresarán más fácilmente e intentará ocultarlos. Todo esto facilitará que se observe su comportamiento. La observación directa que el entrevistador realiza para obtener información es el aspecto físico general del adolescente, la apariencia general, la edad aparente, si la apariencia del joven es congruente con lo que quiere decir, es decir, por ejemplo, empezar a registrar si la edad cronológica es congruente con la edad aparente, la estatura y la complexión. En cuanto a la complexión, Sheldon, médico norteamericano influenciado por Jung, por Freud y por Kretschmer, durante su estancia en Europa desarrolló su investigación acerca de las relaciones entre constitución y temperamento. Sheldon representa una aportación relevante en el terreno de la biotipología. Es su sistema a cada individuo y se le valora en una escala de 7 puntos. En cada de las 3 hay categorías correspondientes al temperamento y la constitución física. En vez de caracterizarlos al individuo en función del prototipo al que más se le aparece, se le coloca a lo largo del continuo respecto a los componentes de constitución física y temperamento. Así, se habla de los siguientes somatipos, los cuales presuponen una relación causal entre constitución física y temperamento. Esta es su descripción de los 3 endotipos. Endomorfia o bisectotomía, la cual es la tendencia de la gordura, se pone énfasis en el sistema digestivo y corresponde al opínico de Kretschmer. Por ejemplo, entre el conflicto se socializa con cuerpos suaves, redondos, inadecuados para el esfuerzo intensos pero muy sociables. La ectomorfia o serotonía, según Sheldon, o tendencia a la delgadez. Predomina la piel y el sistema nervioso. Corresponde al sistema leptosomático y son los que tienden a aislarse. Son cuerpos ectomórficos, delgados, lineales, frágiles en comparación con su cuerpo, el cerebro es más grande. Y C, fácilmente son abrumados por la estimulación externa y no son apropiados para el trabajo físico, es decir, le hacen más caso a sus motivaciones internas. D, el mesomórfico o el somatonónico, en el cual prevalecen los huesos, músculos y tejido conectivo.
Es la tendencia a la musculatura, son cuerpos duros, rectangulares, fuertes y resistentes al daño, resultan adecuados para el ejercicio físico e intenso. Suele ser quienes ante el conflicto se ponen en acción, corresponden al cuerpo sonotónico y debemos tener en cuenta las características de su cuerpo. Otras características que debemos tener en cuenta: el color de la piel, el cabello, la forma como se peina, la forma de su rostro, las cejas, la forma y color de sus ojos, su forma de mirar, sus rasgos, el cuello, las extremidades, el tronco, la cintura, las caderas y señales particulares. Hay otro tipo de señales que es importante que quiero que tengas en cuenta en el momento de realizar una entrevista con adolescentes, que son la conducta preverbal. En esta se filtra la apariencia y se filtran los mensajes preverbales. Hay quienes se esmeran en su arreglo facial para que la apariencia del entrevistador se fije en ella. Un ejemplo: los jóvenes adolescentes que usan playeras de manga corta para mostrar el desarrollo de sus bíceps y así dar la apariencia de sus hombres deportivos y físicamente fuertes. La forma de vestir y la apariencia general, porque dan al sujeto y estos aspectos comunican lo que el paciente quiere comunicar de manera inconsciente. Aunque es cierto que algunos adolescentes se visten por lo que dicen sus padres, es importante observar lo siguiente acerca de su vestimenta: nivel de aliño, congruencia de la edad, congruencia del color, congruencia de la textura, en la forma de vestir según la circunstancia y el momento, correspondencia de la apariencia con su nivel socioeconómico, con su ocupación con el clima y anotar cualquier elemento que llame la atención, como pueden ser tatuajes, piercing o alguna cicatriz o quemadura que puedan llegar a tener. La manera de caminar y si es congruente con la apariencia general. Hay quien camina lento, otros caminan en punticas, otros caminan marchando como pisando fuerte. Hay quienes caminan ligeramente y también visten así. O bien hay quien camina de modo suave y enérgico a la vez y habla con voz suave, pero su expresión facial puede ser agresiva. Puede mostrar los dientes con insistencia y fruncir el ceño como ejemplo. Donde se sienta el paciente y cómo se sienta también es una característica de importancia para tu entrevista. Si lo hace erguido, lo hace el borde de la silla o si se acuesta casi sobre el asiento, pues expresa también incongruencias, símbolos y síntomas. Así se encontrará formas de cómo se expresa el adolescente sin palabras. Todas estas observaciones nos indican que la forma de ser del adolescente porque son manifestaciones subjetivas o preverbales que nos guían para el conocimiento de la personalidad. Al hablar de las diferentes posturas del lenguaje no verbal, la investigación de la comunicación es fruto de 5 disciplinas diferentes: la psicología, la psiquiatría, la antropología, la sociología y la etología. Desde el momento en que nace un bebé, le hacemos saber miles de maneras sutiles y no verbales qué es un niño y cómo es una niña. Cuando van creciendo y están en la etapa de la adolescencia, los pequeños deben aprender nuevos movimientos corporales. El cerebro está a cargo de diferentes funciones que controlan tanto las expresiones faciales como las vocales, y aunque intentemos esconder lo que sentimos, damos señales que no podemos controlar conscientemente que revelan realmente nuestros sentimientos. Algo para recordar: el lóbulo frontal es responsable del racionamiento, el parietal de la recepción sensorial, el occipital de la vista y el temporal de la memoria, el lenguaje y el oído. El sistema límbico se encarga de nuestras respuestas emocionales a diferentes estímulos que pueden ser expresiones que los demás realizan. El ser humano es intensamente sensible a las reacciones corporales de los demás y presenta sensibilidad a tal grado que se aventura a afirmar que la belleza o fealdad también se adquieren. La apariencia, las expresiones y conformación corporal de una persona son una radiografía de sus afectos y sus emociones. El ser humano está en constante comunicación y expresión de sus emociones, tanto concierne como inconsciente como consciente, e inclusive cuando aún permanece en silencio. Esto abre la perspectiva para comprender qué formas se utilizan más allá de las palabras. Entonces dirigimos nuestra atención hacia su expresión no verbal. Todas las expresiones del cuerpo poseen un sentido y un significado. Mediante la expresión no verbal se expresa la afectividad a través de canales de comunicación, como son la expresión facial, los gestos, la postura, el tono, las expresiones que acompañan el lenguaje, como el llanto, las risas, los sonidos guturales, la distancia que guarda de una persona a otra, su olor corporal, el ánimo, entre otras. Algunas manifestaciones que se consideran como elemento concreto de la expresión de la afectividad. Ekman, Friesen y Edwards, citados en 1976,
afirman que dentro de las investigaciones se han detectado 3 componentes básicos de nuestro comportamiento no verbal: los programas neurológicos heredados, las experiencias comunes a la especie y la experiencia variable en cada individuo respecto a la cultura, clase o el individuo. Los tipos de lenguaje no verbal. Se pueden clasificar los tipos de lenguaje no verbal de acuerdo con Glass. El aspecto, el tono. Ejemplo, un tono puede ser cálidos, fríos, tranquilos, ansiosos o persuasivos que convencen, dudosos e inseguros ante una pregunta. El tipo de lenguaje, un lenguaje coloquial, conservador con palabras soeces, un lenguaje técnico de pocas palabras, palabras funcionales, abstractas o de regionalismos o muletillas. El contenido del discurso habla de sí mismo, es ambiguo, devaluador, adulador, su discurso tiene doble sentido o puede ser una persona agresiva. El código vocal, el tono, la calidez de la voz, su velocidad, se puede entender como aspectos concretos del habla. Sin embargo, la forma refleja cómo es el pensamiento. Analiza el habla, nos puede dar a luz alguna disfunción en este sentido. Además, es posible distinguir el nivel de angustia que experimente la persona, así como su estado emocional. También te hablaré del aspecto y el volumen. Volumen hace referencia a que sea su voz muy baja, muy alta, decente o ascendente. El timbre de voz. Roncos, apagados, delgados, gruesos, descendentes ante alguna pregunta, ascendentes ante alguna situación, melodiosas, chillonas, entusiastas, pastosos, oscuros o derramados. El lenguaje corporal. Al respecto de este tipo de comunicación, observamos datos interesantes en las investigaciones expuestas en los trabajos de Camps de 1991, las cuales mencionan que el atractivo físico general ejerce una marcada influencia hacia las respuestas que le brindan las demás personas. Inclusive se encuentra que en la época de estudio que se dirige, una respuesta emocional es más favorable y una serie de favorables expectativas de las personas más atractivas. Se señala que en lo primero se debe poner atención, que es el eco de la postura, es decir, las personas suelen imitar posturas. Si dice que 2 personas toman la misma postura, quiere decir que se encuentran en comunión. Una postura que nos puede hablar de una dinámica personal actual son las instituciones que suelen considerar los problemas psicológicos que pueden incrustarse en la estructura corporal y que hace la estructura de voz. El comportamiento ocular que es tal vez la forma más sutil del lenguaje corporal. La cultura nos programa desde pequeños enseñándonos qué hacer con nuestros ojos y qué esperar a los demás. Los movimientos de los ojos, por supuesto, determinan qué es lo que vemos en una persona. Estos movimientos estarán influenciados por la personalidad, la situación en que se encuentra la persona, por sus actitudes hacia que lo acompañan y por la importancia dentro de lo que lo conserva. A continuación te hablaré de algunos listados de conductas que se tienden a presentar desde 3 entrevistas y asimismo un posible significado. No olvides que estos significados también pueden cambiar en relación a la cultura, en la edad o el motivo de consulta por el cual nos llega el menor o el adolescente. La expresión genuina de alegría, las mejillas se elevan, la nariz se ensancha, se ilumina la cara y se remarca las comisuras de los ojos al sonreír. Las reacciones de sorpresa. Abre mucho los ojos y muestra la parte blanca de los ojos. Sus cejas se levantan y se curvan hacia arriba mientras la barba baja y se separan los labios. Las reacciones de miedo. Mantiene los ojos abiertos, sensible a cualquier movimiento. Los párpados inferiores se tensan y las cejas se mantienen levantadas y juntas y permanecen de forma horizontal. Las reacciones de enojo. Se ven directamente los ojos del responsable. Cuando se fruncen las cejas y miran a alguien sin parpadear, es que intenta intimidar, dominar o amenazar. El mirar fijamente puede tratarse de una proposición sexual o no, o de un acto hostil. Sartre sugirió alguna vez que el contacto visual es lo que nos hace real y directamente conscientes de la presencia de otro ser humano como intenciones propias. Algunos científicos como Wigner, un médico de laboratorios de Pfizer de Nueva York, ha creado una teoría fascinante y tanto alarmante que los hombres perciben más olores de los que ellos tienen conciencia de percibir, es decir que el sentido olfativo puede ser inconsciente. Los olores quizás son palabras o, para ser más precisos, mensajes que se expresan a interpretación. Wigner los llama mensajes químicos externos e incluyen aminoácidos o esteroides, sustancias en las que habitualmente no detectamos un aroma, al menos en las pequeñas cantidades segregadas por el cuerpo humano.
Sin embargo, por ser segregadas, pueden transmitirse en el aire, penetrar en el cuerpo de otras personas a través de la nariz. Esto significa que el entrevistador puede estar captando olores de los adolescentes, los cuales de alguna u otra manera, al aspecto inconsciente, que el mismo entrevistador no lo reconoce o no lo sabe conscientemente. Puede tratarse de olores indicativos de un padecimiento orgánico, como ejemplo diabetes, alcoholismo, etc., o algún trastorno mental, esquizofrenia. Al hablar del lenguaje no verbal en la entrevista, como ejemplo de las manifestaciones corporales, el entrevistador de adolescentes debe rastrear los subsistemas defensivos que se observan durante la entrevista, tales como sumisión, que puede ser bajar la vista, la quiesencia, la conformidad, la flacidez de la musculatura, la paralización, tensión general y poca movilidad, en la huida, el echarse hacia atrás o querer salir de la consulta, el ataque, tensar los brazos y los hombros. El observar y tomar en cuenta estos factores como parte de la entrevista comunica y ayudará a entender mejor cómo se siente y comprendido. En las primeras entrevistas, el elemento fundamental a tomar en cuenta es la fantasía que elabora el paciente frente al entrevistador. Esta fantasía será revelada en el lenguaje no verbal, es decir, la forma en que llega el adolescente al lugar de la entrevista, su vestimenta, su voz desde la llamada telefónica, su forma de presentarse y saludar. Así como se presenta su conflicto son los que antes los parte verbal nos revelarán su fantasía. La misión de la primera entrevista son observar, conservar, escuchar e investigación. En el que observamos nuestra tarea consiste en entrar con una postura receptiva y de comprensión al conflicto. En este momento presentamos diversas manifestaciones no verbales que tratarán de comunicarnos el problema, mientras que nos permitirán dirigir nuestra primera entrevista de la forma más apropiada, ayudándonos a enfatizar la atención en donde sea necesario. Inclusive, podrá ayudarnos a elegir con qué tipo de preguntas intervenir. Como hemos mencionado, este momento puede ser la única oportunidad que un paciente reciba ayuda, por lo cual se vuelve indispensable entenderle con la mayor precisión, situar nuestra atención hacia una comunicación no verbal para dirigirnos al núcleo del conflicto. Si las personas se toman más conscientes de lo que hacen con sus rostros, de la comunicación no verbal, terminarán tomando un contacto más íntimo con sus sentimientos personales. Y eso es realmente lo que se trata de conseguir mediante la entrevista, la psicoterapia analítica y la terapia de grupo para adolescentes. El comenzar. Las entrevistas generalmente contribuyen a una parte libre, es decir, dejar que el entrevistado empiece a hablar de lo que desee y poco a poco se va centrando la información en aspectos específicos del problema. Generalmente se entiende este proceso como preguntar. Sin embargo, el entrevistador convierte el proceso de preguntas y respuestas a veces en una acción casi policíaca en el sentido de que muchos psicólogos se cuidan de la veracidad de las respuestas del entrevistado más que de comprenderlo y tratar de elucidar las pautas de conductas crónicas. O sea, lo que están en estos momentos el entrevistado y las pautas de conducta agudas, que son aquellas que en cada momento de la entrevista se pueden dar. Por lo tanto, el preguntar se debe convertir en un proceso de conversación entrevistador y entrevistado, lo que puede convertirse en casi en todo un arte. En el proceso de conversar es conveniente comenzar una pregunta neutral que permita que sea el entrevistador el que elija el tema que desea abordar. Por ejemplo, ¿qué te trae aquí? ¿Quieres decirme por qué te encuentras así? Si el entrevistado psicoterapéutica se puede decir, dime por qué solicitaste la ayuda psicológica. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cuál es el motivo por el que te voy a entrevistar? El entrevistador siempre debe tener claro el motivo de la entrevista. Si no se tiene claro dicho motivo, es probable que no se cumpla con el objetivo. Durante el desarrollo de la entrevista se pueden usar diferentes tipos de preguntas. Preguntas cerradas. Generalmente en la entrevista se usan preguntas abiertas y sin embargo las preguntas cerradas sirven para que el adolescente reafirme lo que siente, piensa o actúa. Implica responder el quién y cuánto. Permiten contemplar la fecha de identificación, además de explorar síntomas. En las preguntas cerradas no se involucran sentimientos, por ejemplo, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde vives? ¿Cuántos años tienes? O entonces ante tu bajo rendimiento escolar, ¿qué fue lo que sentiste? Esta también puede ser una pregunta espejo. Estas son útiles para obtener información específica. Limita la elaboración del adolescente para dar una respuesta y sirven para que el adolescente tienda a divagar en la respuesta. Preguntas abiertas son las más empleadas en la entrevista. Dejan que el adolescente en libertad para responder mediante la asociación libre. Responder el qué, el cómo, otras preguntas que empiezan con por qué también son abiertas.
Lo cierto es que el porqué pone a los entrevistados a la defensiva y disminuye el rapport. Si se empieza con preguntas abiertas, conviene avisar que después que se emplearán preguntas cerradas, así van a ser más específicas, sobre todo al final de la entrevista cuando ya queda poco tiempo para terminar. Un ejemplo de pregunta abierta es la siguiente: ¿cómo son las relaciones afectivas en tu familia? Son preguntas que facilitan la profundidad y la amplitud de la charla con los adolescentes. En la entrevista se puede dar proceso de embudo, es decir, si se hacen preguntas abiertas y se termina con preguntas cerradas específicas. Preguntas no sugestivas. Es una forma de preguntar en la que no se le sugiere ninguna respuesta al adolescente. Por ejemplo, ¿quieres decirme por qué te encuentras aquí? Preguntas dilemáticas. Es una pregunta en la que se ofrecen dos opciones de respuesta, por la que el adolescente elija una. ¿Oyes voces o no las oyes? Preguntas sugestivas pasivas. Es una pregunta en la que se le sugiere algún tipo de respuesta, aunque no de manera abierta, sino con la posibilidad de que responda lo contrario a lo que se le pregunta. Por ejemplo, ¿tienes un problema con tu papá? Problemas sugestivas activas. Es una pregunta en la que sugiere u ofrece algún tipo de respuesta de manera explícita y con poco lugar a que responda lo contrario. Por ejemplo, ¿tú no te llevas bien con tu mamá, es verdad? Preguntas neutras. Este tipo de preguntas no sugieren ninguna respuesta y no lleva ningún implícito y ningún afecto. Por ejemplo, ¿cómo es la relación con tus amigos? Y preguntas proyectivas. Permiten que el entrevistado responda con menos angustias para tocar su problema fundamental y hablan de otra persona. Aunque el entrevistador sabe que al operar el mecanismo proyectivo de poner en otro lado los afectos, ideas, conductas propias van a establecer un contacto hacia el mismo. Se le puede preguntar qué piensan sobre sus compañeros acerca de sus papás en vez de preguntarle a él directamente. Así se sabrá qué es lo que piensa realmente de él. Estas preguntas le ayudan a que se identifique, articule, explore y clarifique conceptos, pensamientos, valores, sentimientos inconscientes que no tiene suficientemente claros. Se puede emplear la imaginería para explotar cómo se ha sentido el adolescente en determinadas situaciones. Por ejemplo, ¿qué harías si te regalaras $1.000.000? Así se investigan ambiciones, valores, prioridades. Sugerimos otros cuestionamientos. Si pudiese regresar al pasado y cambiar algo, ¿qué cambiarías? Pues con ellas se investigan los conflictos y las situaciones traumáticas del pasado. Si tuvieras miedo o necesitaras ayuda a algo importante, ¿quién recurrirías? O lo que funciona para saber quiénes son las personas dignas de confianza de un adolescente. Las preguntas en desplazamiento. Estas preguntas permiten que el adolescente hable de personas, afectos, situaciones importantes para él, sin aludir a ellas, sino lo que las pueda colocar en personas o situaciones de importancia secundaria. Un ejemplo, hablando con un profesor, dará importancia sobre lo que piensa de su padre y, de ser posible, se provocará una catarsis. Preguntas guía. Si el adolescente está confundido y no sabe qué decir, se hacen preguntas que indican por dónde seguir. Por ejemplo, ya me has hablado de la relación con tus hermanos, ahora dime cómo es tu relación con tus compañeros de escuela. Preguntas espejo. Reflejan sentimientos, pensamientos o actitudes del entrevistado y puede ayudar en el control de la entrevista. Brindan información sobre el adolescente o si se emplean con fines terapéuticos, se logrará que el adolescente conozca y se enfrente con él mismo lo que piensa, lo que siente y lo que hace. Preguntas indirectas. Son aquellas en las que colocan el lugar preguntan directamente y se expresan de modo suposición o duda. Por ejemplo, supongo que debe ser difícil el divorcio de tus papás. Me pregunto cómo te sientes acerca de la pérdida de tu abuelita. Se debe usar con moderación, de lo contrario, el entrevistador puede parecer manipulador. El entrevistador debe asegurarse que las preguntas que se hagan son por curiosidad personal. Las preguntas no son una técnica neutral, señalan lo que el entrevistador le parece importante. Al final de la entrevista se puede agregar una pregunta como: ¿hay algo más que desees importante para mí? ¿Algo que me quieres contar? Para preguntar y obtener información se debe tener el clima o el rapport adecuado durante la entrevista, de modo que no se convierta en un interrogatorio policíaco. Hay que dosificar las preguntas para no balacear a las personas. Las preguntas que se hagan deben ser pertinentes. Una pregunta pertinente es una pregunta inteligente. No se debe mostrar la habilidad del entrevistador para sorprender al entrevistado. Mientras se pregunta, se debe estar atento a lo que nos dicen, escuchar el contenido, pero también el cómo lo dice. O sea, se debe atender la metacomunicación.
que es la forma de que se van a hablar sobre los afectos. El sistema del inconsciente, que se expresa también entre líneas, también tiene las siguientes características. Ausencia de cronología, es decir, no existe tiempo. No existe un concepto del espacio. Ausencia del principio de contradicción, por ejemplo, en los afectos puede coexistir permanentemente el amor y odio y sentidos dirigidos hacia una persona. El inconsciente se expresa de manera del lenguaje simbólico, emplea símbolos para expresar sus motivaciones. La igualdad de valores para la realidad interna y la externa o la supremacía de la interna. Un adolescente neurótico o psicótico le dará más valor a su realidad interna que a la externa. El predominio del principio de placer por encima del principio de realidad o del principio del deber. El ser humano aprende a demorar la satisfacción de sus deseos y pulsiones. Además, hay quienes se encuentran bajo el dominio del proceso primario, el cual impera en el inconsciente y no hay tolerancia a la frustración ni capacidad de demora. Sus tendencias son inconscientes, buscan ser más satisfechas sin importar las consecuencias. No existen conjunciones como X o como y no existen el concepto del sí y el no. Además, el inconsciente opera mediante los mecanismos básicos. El desplazamiento, que consiste en la movilización psíquica, cambio del lugar, objeto de una descarga. La condensación consiste en que la unión de varios elementos separados que tienen una determinada afinidad entre sí y se forman en un elemento nuevo y único. La proyección, la identificación y la simbolificación. La multiplicación es donde diferentes símbolos están expresando el contenido para el sujeto. Por ejemplo, un adolescente puede soñar que es su padre, con el papá o con el Vaticano, con un perro guardián, con un profesor de matemáticas. Todos son múltiples representantes simbólicos de la parte paterna. El escuchar. Se debe escuchar además de observar y conversar. Se escucha tanto el contenido latente y se escucha tanto lo que él calla y como lo dice. Escuchar implica entender de forma reflexiva la motivación y las necesidades psicológicas y emocionales que el entrevistado puede tener, así como el deseo de curación o no del adolescente. La entrevista es una situación profesional de donde dos o más personas interactúan con el propósito que el adolescente encuentre comprensión a sus demandas emocionales. Para ello, el entrevistador debe estar deliberadamente entrenado, intentar remover, modificar o retardar las situaciones existentes. A la vez, profesionalmente desea que el entrevistado promueva en sí mismo un crecimiento y desarrollo óptimos. Puede tener la finalidad diagnóstica, aunque si se hace con fines terapéuticos, se toma más en cuenta el aspecto terapéutico que el diagnóstico, y se establece la alianza de trabajo y su posibilidad de ser analizado. Nikon sostenía que la entrevista no se trata de un encuentro arbitrario al azar entre el entrevistado y el entrevistado, sino que se desarrolla a partir de las conceptualizaciones de la psicopatología y la psicodinámica. Es un intento sistemático para la comprensión de la psicopatología y el conflicto en un adolescente determinado. Al entrevistador le interesan los síntomas, su fecha, su inicio, los factores significativos de la vida del adolescente que sufre en su totalidad y no solo pensar en el diagnóstico y la indicación psicoterapéutica. Escuchar permite también ajustar en medida el problema del adolescente. Muchas entrevistas se ven frustradas porque el entrevistador no escucha adecuadamente a su entrevistado y éste siente que no se ha entendido demasiado. Se lleva a una mala interpretación y no completa el proceso de entrevistas. Por eso se dice que la primera entrevista es a veces una entrevista de una sola oportunidad. Al final de la entrevista, el entrevistador debe tener datos suficientes tanto por su habilidad personal como por su técnica y arte, de los conflictos y la forma de ser específica del adolescente entrevistado. El entrevistador no debe perder de vista que el adolescente espera obtener algún beneficio al final del proceso. Los adolescentes puede llevar a cabo con fines diagnósticos o psicoterapéuticos. El tipo de diagnóstico se caracteriza por una relación interpersonal, cuyo propósito es realizar el diagnóstico. La de tipo psicoterapéutico, por un lado, además de perseguir los fines psicodiagnósticos, busca establecer una alianza terapéutica desde el inicio. Es decir, la relación profesional que se establece entre la parte sana, consciente, racional, agio del adolescente y la parte que le permite observarse a sí mismo sus conductas conflictivas en la parte sana, consciente, racional, observadora y ética, conocida como agio del terapeuta.
El psicoterapeuta adolescentes también debe procurar hacer que los padres, sus coterapeutas, dado que debe realizarse un equipo para que sea exitoso el tratamiento de un adolescente. Por tanto, en la primera entrevista se puede anticipar y prefigurar su forma condensada lo que va a ser un curso terapéutico del futuro. La primera entrevista es la apertura a una ópera y contiene todos los elementos que se desarrollarán posteriormente. Hemos llegado al fin de nuestro podcast. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo completo para escucharlos. No olvides activar la campanilla para recibir notificación cuando creemos un nuevo podcast, un video tutorial o un nuevo contenido. Además, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales como son Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Para este podcast te acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.